por ejemplo, en el caso de los inmuebles. Hablamos, ¿quién habla? Diego. Diego, pregunta. Espere que se me fue la imagen. Diego, tenemos... espere que se me fue la imagen. Diego, ¿en qué se inscribe en el registro de propiedad? En los inmuebles. No. Estoy hablando del contrato de constitución de una sociedad civil. Perdón. No, entonces no. ¿Los demás? En el registro público de comercio. En el registro público de comercio. ¿Las sociedades civiles? En las sociedades comerciales. Estamos hablando de las sociedades civiles, a ver. Va de nuevo, primer clase, diferencia entre sociedad civil y mercantil. Vamos que tenemos que avanzar. Y la sociedad comercial se dedica a la producción, es una organización dedicada a fines productivos. A la producción e intercambio de bienes y servicios. Sí. ¿Y la civil? Y a una organización social. Por ejemplo, un club, una organización. ¿Y la asociación civil cuál es, Marta? Asociación civil, ¿cuál es? ¿Los demás? No perseguían fines de lucro, ¿o no? Las asociaciones ¿Cuáles? civiles. Las asociaciones civiles. ¿Las sociedades civiles? Sí. Bien. Nacen con fines de lucro, y las mercantiles ¿Y también. vivían? No sé. El único requisito de la sociedad civil era que se otorgaba por escritura pública y no necesitaba inscripción registral. Las que se inscribían antes sí en registro público y que después pasó a la DPPJ, porque vimos que hubo una evolución en la forma de registración. Dijimos que anterior a la sanción de la ley 19.550, la registración en materia societaria era competencia por el antiguo artículo 36 del Código de Comercio y registro público. Después algunas provincias lo pasaron a un organismo administrativo y otros los dejaron en registro público. Córdoba, vamos a ver qué provincia lo dejaron en registro público. Chaco, Formosa, Salta, Jujuy. Salta y Jujuy, todos los demás lo pasaron a un organismo administrativo. Por eso hoy tenemos organismo de registración con una instancia y con doble instancia. ¿Qué quiere decir? Los organismos administrativos son de única instancia. Todo reclamo sobre registraciones que no estemos de acuerdo, debemos ir a apelar al Poder Judicial, al fuero judicial. En cambio, los organismos que lo dejaron dentro de la égida del Poder Judicial, como era el registro público, son organismos de doble instancia. ¿Qué quiere decir de doble instancia? Que el mismo juez que registra es el mismo juez que dirime o entiende la contienda posterior. O sea, no se va de un organismo administrativo al Poder Judicial. Bien, hoy por hoy volvemos al sistema actual, chicos, vamos a despertarse, yo sé que es temprano. Hoy la sociedad civil, si existe como tal, no estoy hablando, Marta, de la asociación. Usted recién cuando me dijo el club, esa era la asociación civil que le dijo Celina, no la sociedad civil. Hoy no distingo entre sociedad civil y mercantil, y anteriormente ya les dije que con la ley 19.550 ya no era por el objeto en sí, las dos perseguían fin de lucro, sino que era por adoptar un tipo o no. Hoy ya no existe más esa discrepancia. ¿Está claro? O sea que en esa sección cuarta yo hoy tengo a todas, menos las asociaciones civiles, menos las fundaciones, que ¿dónde se inscriben las asociaciones civiles y las fundaciones? Vamos leyendo, chicos, porque es mucho lo que comprende la materia. ¿Dónde se inscribían o dónde se inscriben hoy? Los organismos en materia de registración societaria, entre ellos en la provincia de Buenos Aires, Decreto Ley 8671 del año 76, dice que es competente la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para inscribir las sociedades de la Ley 19.550, las asociaciones civiles,
las fundaciones y hablaba de las cooperativas y de las mutuales. Después, por una ley nacional de carácter inconstitucional, el Estado Nacional crea el INAES y se lleva a las cooperativas y las mutuales. Si hoy ustedes quieren constituir una asociación civil, nos juntamos todos nosotros para constituir una asociación civil, llevamos el contrato a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o a la Inspección General de Justicia o al organismo de registro público de comercio de la provincia donde estemos ubicados. Bien, seguimos con la sección cuarta. Voy a la sección cuarta, hoy ahí tenemos a todas las sociedades, las irregulares, las de hecho, las de formación que habían abandonado el íter constitutivo y las antiguas sociedades civiles. Hoy se les reconoce la personalidad jurídica plena desde el otorgamiento del contrato. Y tanto es así que la misma ley 19.550 en el artículo 23 soluciona el problema de la adquisición de bienes, principalmente el problema era la adquisición de bienes registrables. Vuelvo al caso anterior. Teníamos un contrato de sociedad y teníamos que adquirir la aeronave o la avioneta para poder dar las clases de aviación, y todavía estamos en el íter constitutivo. Quedé como una sociedad de la sección cuarta. Bajo el régimen anterior tenía que demostrar que estaba en formación y que estaba un acto autorizado o después ser ratificado por el órgano de gobierno. Ahora no. La misma sección cuarta me permite que si yo tengo el contrato otorgado o no, y yo digo que adquiero para esa sociedad que encuadra dentro de este artículo de la sección cuarta, la ley que me dice lo podrá adquirir, podrá registrar bienes registrables, inmuebles, rodados, aeronaves, marcas, patentes, no solo bienes muebles no registrables, y lo único que me dice con algún criterio que la doctrina discrepó en ese artículo 23 es que los socios tendrán que formalizar un acto de ratificación. A ver, la doctrina se pregunta, si yo tengo contrato escrito, puede ser en instrumento público o privado, ¿para qué tengo que ratificar o confirmar el acto? Dice el artículo 23. Bueno, lo ratificamos en el acto de adquisición del bien registrable, ratificamos que hemos constituido la sociedad de la sección cuarta por instrumento de fecha tal, y que los socios somos Verónica, Julia y Sofía, y que cada una tiene el 33,33% en el contrato social, porque a su vez el artículo 23 dice que deberá establecerse la proporción en que adquiere. Esto lo discutió la doctrina también. ¿Por qué? Piensen lo que les estoy diciendo. La ley le reconoce a la sociedad de la sección cuarta plena, siempre seguimos con el tema de la personalidad, plena personalidad jurídica. Nada más que le asigna un régimen de responsabilidad distinto de que si fuera una sociedad regularmente constituida. Acá pasaría a ser una sociedad con responsabilidad simplemente mancomunada, ¿no? Y dice, podrá adquirir bienes registrables, pero para adquirir bienes registrables el artículo 23 le exige dos cosas. Primero, la ratificación del acto. Está bien, podría ser si no tuviera contrato escrito, ahí sería viable que fueran las antiguas sociedades de hecho que ni siquiera tuvieran contrato escrito. Bien, le pedimos una ratificación. En el acto de adquisición le pedimos la ratificación. Pero la segunda parte del artículo 23 crea confusión, porque dice, se deberá individualizar en qué proporción los socios participan en esa sociedad. ¿Para qué quiero decir que Verónica, Julia y Sofía tienen un 33% si el bien registrable que yo voy a adquirir lo voy a anotar a nombre del sujeto de derecho y no a nombre de Verónica, Julia y Sofía en un 33%? Ahí la doctrina discrepa y parecería ser que la legislación se quedó a mitad de camino, la reforma legislativa, dudando todavía si el bien quedaba a nombre de la sociedad o a nombre de las personas que integraban la sociedad. Allí los organismos registrales y los distintos doctrinarios, tanto en materia civil como mercantil, resolvieron que el bien queda a nombre de la sociedad. ¿De qué sociedad? Sociedad de la sección cuarta, independientemente que se pone una nota en la registración de quiénes son los socios. Que lo único que genera es confusión, pero sí quedó decidido que hay sujeto de derecho y que el bien registrable está a nombre de la sociedad de la sección cuarta. Bien,
tengo una sociedad regularmente constituida, tengo una sociedad de la sección cuarta. Si estoy en una sociedad de la sección cuarta y quiero adquirir un tipo, o había adquirido un tipo, pero no tenía inscripción registral, y los socios quieren registrarla hoy. ¿Por qué? Porque han crecido en envergadura, ya no quieren tener una responsabilidad simplemente mancomunada, quieren adoptar uno de los tipos de responsabilidad limitada, como puede ser una SRL o un SA, y han decidido inscribir el contrato. Ya el contrato no lo voy a inscribir por conformación, ya no es que arranqué el íter constitutivo con el otorgamiento del contrato y la voluntad de inscribirlo, cuando dentro de los 20 días del otorgamiento o posterior, sino que la voluntad de esos socios había sido nacer como sociedad de la sección cuarta, tuvieron un periodo de actuación como sociedad de la sección cuarta, con actividad comercial, con activos, con pasivos, con bienes que pudieron ser registrados, pero hoy lo quiero pasar a convertir ese mismo sujeto de derecho en una sociedad anónima o en una SRL regularmente constituida. No voy al procedimiento de constitución, sino que voy a subsanación. ¿Por qué voy a subsanación? Porque ya ahora no voy a arrancar con un capital inicial sin pasivo. Porque si yo tenía una organización empresaria titular de un sujeto de la sección cuarta que había adquirido derechos y había contraído obligaciones, tiene activo y pasivo. En consecuencia, el procedimiento de subsanación me va a permitir llevar todo ese bagaje económico, toda esa organización empresaria con activo y pasivo, a un sujeto de derecho que se subsana reconociendo la existencia de que tuvo una actividad empresarial bajo una figura de la sección cuarta. A ver, a los terceros que contratan con la sociedad, ya sea anterior a la subsanación o con posterioridad a la subsanación, no se van a ver perjudicados. ¿Por qué? Porque el que contrató con anterioridad a la subsanación va a seguir manteniendo el sujeto de derecho por las obligaciones contraídas con anterioridad el régimen de responsabilidad simplemente mancomunada. Por eso yo voy a tener que confeccionar un balance de subsanación. Si yo me conformo, salvo que esté acompañando bienes que deban ser objeto de balance, con un activo sin pasivo, no tengo un problema de acreditar y justificar el capital más que con la acreditación del dinero en efectivo. En cambio, en la subsanación, yo voy a tener que hacer un balance, demostrar el estado de situación patrimonial, demostrar que esa sociedad de la sección cuarta tenía un activo y un pasivo, tenía obligaciones que había contraído y bienes con los cuales respondía. Todas las obligaciones anteriores a la subsanación se rigen por el régimen de la sección cuarta, aun cuando el vencimiento de esas obligaciones fueran con posterioridad a haber adquirido el estado regular. Y los terceros acreedores que contratan con la sociedad una vez que hubiera adquirido el estado regular del sujeto de derecho, el sujeto les va a responder por el régimen de responsabilidad del tipo social adoptado. A ver, estamos tratando de dar garantías a los terceros. No se olviden que a su vez este código lo que hizo fue remarcar y puntualizar en forma constante los derechos del consumidor, más que el régimen anterior de la ley. Acá lo que debemos proteger es a los terceros. Por un lado, protegemos la existencia del sujeto de derecho, protegemos a los socios que han decidido adoptar una figura con un régimen de responsabilidad específico, que los socios saben de antemano si están en una sociedad de la sección cuarta o en una sociedad regularmente constituida. Pero también tenemos que proteger a los terceros que contratan con ese sujeto de derecho. Viene Julia, celebra un contrato conmigo, ¿sí? Y yo digo que le vendo determinada mercadería por las margaritas SRL. Julia va a querer saber si realmente las margaritas SRL existe, si yo soy la representante legal. ¿Por qué? Porque ella quiere saber si voy a responder yo con mi patrimonio personal o va a responder las margaritas SRL. ¿Está claro? A veces nosotros en el trato diario hay contratos que no verificamos todo este régimen de responsabilidad. A ver, vamos al contrato típico mercantil que dije alguna vez que era el contrato de transporte. Antes les decía, los que vinieron hoy a la facultad, pero ahora no nos estamos
Bueno, ya nos empezamos a mover. Salgo a la facultad, que el otro día vi que estaba abierta ya y estaba la ordenanza en la puerta permitiendo el acceso. No nos estamos trasladando, pero supongamos que llegamos a la facultad y yo les digo, bueno, algunos de ustedes vinieron, los trajeron, algunos vinieron caminando, otros vinieron en colectivo, etc. Cuando ustedes celebran el contrato de transporte en el colectivo, no hablan con nadie. ¿Sí? Se suben a un colectivo, ponen la mano en la parada, el colectivo para, ustedes tienen una sube, ni siquiera le decimos buen día al conductor porque ahora está dentro de una cápsula en virtud del COVID separado, ponemos una tarjeta magnética que la tenemos cargada de antemano y compramos un boleto, ¿sí? Nos sentamos, si hay lugar, si no hay lugar vamos parados, llegamos a la esquina de la facultad, tocamos timbre y bajamos. No hablamos con nadie. Es más, 7:30 de la mañana para ir a la facultad tengo un sueño y ni siquiera hablé con la señora que estaba al lado, con nadie. Bien, nos bajamos, todo perfecto, llegué a la facultad. Ahí celebramos un contrato. ¿Qué contrato? Contrato de transporte terrestre. ¿Sí? Que hay un montón de derechos y obligaciones de ambas partes. Pero como no hubo ningún daño y perjuicio, no pasó nada. Lamentablemente cuando llegué a la facultad y abrí la puerta, quise bajar y el colectivero se equivocó, no me vio y cerró la puerta de antemano y me lesionó la pierna. Y me caí. Ya no los pongo a ustedes, la lesión es para mí. Bien, me caí. ¿Y qué hizo el colectivero? Se fue, siguió, porque ni siquiera me vio. Entonces ahí yo me voy a empezar a preguntar quién va a responder por el daño y perjuicio que me ocasionó. ¿Es el colectivero? ¿Es la empresa de transporte para el cual trabaja esa persona de transporte terrestre? Miramos si esa empresa de transporte es un sujeto de derecho o una persona física. ¿Hay una compañía aseguradora en los contratos de transporte que es obligatorio? El seguro es obligatorio en el contrato de transporte terrestre. Y entonces resulta que me quedé renga. Voy al caso feo, ¿no? Me quedé, lo hago leve. Salvé la pierna, pero quedé con una discapacidad, horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Quedé con una discapacidad. Bien, supongamos que yo no era abogada, sino que necesitaba por mis trabajos personales tener buena predisposición en ambos miembros inferiores, y entonces inicio un juicio ¿contra quién? Tengo que iniciar el juicio contra, primero, la empresa de transporte, segundo, el colectivero, porque vamos a tener que ver si vamos a desmembrar las responsabilidades, tercero, citar en garantía la compañía aseguradora. Y ahí empiezan a aparecer un montón de relaciones y vínculos que nosotros ni habíamos pensado, y un montón de personas humanas o jurídicas posibles responsables del daño que me ocasionaron a mí. A esto me refiero cuando hablo con quién contrato con centro de imputación normativa. O sea, fíjense que el contrato de transporte es el típico contrato mercantil y es el contrato que menos recaudos formales tiene en su celebración, porque yo subí, puse la tarjeta, me bajé y no hablé con nadie. No tengo un instrumento escrito con firma certificada o escritura pública y lo registré previo a que el colectivero me llevara. No, a eso se refiere actividad comercial. Celeridad con seguridad jurídica. Eso requiere el tráfico mercantil. Celeridad en las transacciones, pero con seguridad jurídica. Y ahí cuando yo tengo que demandar en caso de incumplimiento o daños y perjuicios, ahí es donde empiezo a ver quiénes son las personas responsables y a quién le tengo que imputar. Obviamente que yo voy a involucrar a la empresa de transporte. ¿Por qué? Porque recuerden el antiguo artículo 1113, ahora de nuevo replicado en el Código Civil, de la responsabilidad objetiva. ¿Qué era la responsabilidad objetiva? ¿O qué es la responsabilidad objetiva? Vamos a Derecho Civil 3, la que dieron antes de anotarse con nosotros. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Que se tiene que hacer cargo independientemente del sujeto, digamos. ¿Quién se hace cargo, Sofía? El colectivero en este caso, siguiendo el ¿El ejemplo. colectivero?
El si es colectivero objetiva, tendrá que demostrar si le cabe, qué responsabilidad le cabe por su buena o mala actuación en el ejercicio del desempeño de su actividad habitual. no, la Pero empresa la empresa, ¿por qué? ¿Cómo es la responsabilidad objetiva? y porque Los demás, ayuden a Sofía, a ver. La empresa de transporte, ¿qué dice el código? Se presume, acá alguien, Cecilia, me pone se presume. La ley establece la responsabilidad objetiva. Responde por los daños y perjuicios el titular de los bienes que produce con esos bienes a terceros. ¿Sí? Esa era la responsabilidad objetiva. Supongamos que nosotros nos vamos a operar una clínica o sanatorio y nos opera un médico. El médico produce una mala praxis, pero a su vez la mala praxis es debida a un problema en el equipamiento que provee el servicio, el establecimiento sanitario. ¿Quién va a responder? El médico por su actividad profesional, más el titular del sanatorio por deficiencia en los aparatos o en el medio donde se lleva a cabo la actividad. Eso es la responsabilidad objetiva. Todo aquel que va a responder por los daños o perjuicios que se le produzca a una persona en sus bienes o en su persona, con bienes titularidad de un sujeto de derecho. ¿Está claro? Por eso es que yo voy a ir contra la empresa de transporte, contra el colectivero, y voy a citar en garantía a la compañía aseguradora, porque es la que va a responder seguramente por esta obligación en el contrato de transporte. ¿Lo entienden? Ahí estoy hablando de los centros de imputación normativa. ¿Bien? Ahí estoy hablando de los centros de imputación normativa. El procedimiento de subsanación me va a determinar con un contrato escrito que va a decir que la sociedad viene a subsanarse, no viene a constituirse, y con un balance cerrado a esa fecha, donde nosotros vamos a tener en ese balance obligaciones anteriores de vencimiento posterior. Por las obligaciones anteriores respondemos con un régimen de responsabilidad simplemente mancomunada. Por las obligaciones que contraten a partir del procedimiento de subsanación bajo el régimen de responsabilidad del tipo social adoptado. Si es colectiva, en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria; si fuera un SRL o un SA, con un régimen de responsabilidad limitada al capital suscripto. ¿Estamos bien? Ahora, este régimen de subsanación, que se modifica el régimen de regularización anterior, que decíamos que era sancionatorio, ¿por qué? Porque anteriormente la ley 19.550 establecía que el procedimiento, si en una sociedad irregular o de hecho se había producido la resolución parcial, ¿qué es la resolución parcial? No lo vimos todavía. Resolución parcial era cuando durante la vida del sujeto de derecho algún socio se retira. ¿Se retira por qué? Porque se retira voluntariamente, o se retira porque falleció, o se retira porque es excluido. Retiro voluntario, muerte o exclusión, causales de resolución parcial. Todos nosotros constituimos una sociedad. Diego se va a vivir al extranjero y se retira de la sociedad voluntariamente. Hay resolución parcial porque le reintegramos el aporte. ¿Se acuerda que él para ingresar tenía que haber hecho un aporte? Y nosotros dijimos que el socio era el primer acreedor, pero con un crédito futuro incierto. A él le devolvemos la participación, no lo que puso, ya lo vamos a ver esto, sino el equivalente de lo que él puso, porque si él puso el inmueble donde estamos cumpliendo la actividad comercial, no le vamos a dar el inmueble, le vamos a dar el equivalente de lo que él puso. Y se fue. La doctrina y la jurisprudencia habían establecido que si era una sociedad irregular, o de hecho, y había supuestos de resolución parcial, supongamos que estaban Carlos, Pedro y María fallece, Carlos y Pedro no podían regularizar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia había establecido un régimen de sanción de nulidad. En este sentido, ustedes no habían adoptado desde el inicio un estado regular de sujeto de derecho, se ha perdido uno de los eslabones de los presupuestos para que ustedes pudieran regularizar, y esa sociedad quedaba permanentemente en un estado de sociedad irregular. Ahora, y también pasaba con las sociedades entre cónyuges,
La ley 19.550 sancionaba con la nulidad las sociedades entre cónyuges de tipos no permitidos, y el artículo 27 consagraba los tipos permitidos, que eran la SRL y la SA, separando el patrimonio de la sociedad conyugal de la sociedad comercial. Con la reforma al régimen patrimonial matrimonial del Código Civil y Comercial, si yo estoy bajo el régimen de separación de bienes, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿No vieron familia o sí? En el régimen anterior a la unificación legislativa, en materia de matrimonio, había un solo régimen patrimonial matrimonial. Ya sé que ahora nadie se casa, pero ojo con la unión convivencial, con los derechos que le asiste al conviviente. Yo hoy me puedo ir a casar, y cuando me voy a casar, en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas me tienen que decir, señor, se van a casar, señores, ¿se van a casar bajo el régimen de mancomunidad o bajo el régimen de separación? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo optar por dos regímenes patrimoniales matrimoniales. Anterior a esta reforma, todos nos casábamos y había un único régimen de orden público, que era el régimen de bienes gananciales y bienes propios. Bienes propios, todos los que cada cónyuge llevaba al matrimonio con anterioridad, o los que adquiría con posterioridad, por sustitución de otro bien propio, o por herencia, legado o donación. Y gananciales eran todos los que adquiríamos durante el matrimonio. Hoy puedo optar por ese régimen o puedo optar bajo el régimen de separación. Nos casamos, Carlos y María se casan, o Carlos y Pedro se casan, no hacemos distinción de género, se casan y ellos optan, o vamos al régimen de mancomunidad o al régimen de separación. Al régimen de separación es que lo que es de Carlos es de Carlos y lo que es de María es de María, antes y después del matrimonio. Si yo estoy hoy bajo ese régimen de separación patrimonial-matrimonial, los cónyuges pueden entre sí constituir cualquier tipo de sociedad, desde la colectiva hasta la comandita por acciones. Si están bajo el régimen de mancomunidad, solo pueden ser socios en sociedades de responsabilidad limitada. Y el código, ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos sociedades entre cónyuges, también habilita que los cónyuges casados bajo un régimen puedan, pasado un año de ese estado, mutar de régimen. O sea que nosotros nos podemos haber casado hoy bajo el régimen de mancomunidad y en diciembre del año que viene mutamos al régimen de separación y a los 2 años podemos volver al régimen de mancomunidad y podemos mutar continuamente. Esta normativa que incorpora el Código Civil y Comercial en materia de régimen patrimonial-matrimonial fue una necesidad traída del derecho comparado que ya habilitaba la mayoría de las legislaciones extranjeras la posibilidad de que los futuros cónyuges opten por qué régimen patrimonial-matrimonial quieren casarse. Bajo el régimen anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, los cónyuges que estaban en una sociedad irregular o de hecho estaban bajo el régimen de la sanción de nulidad del artículo 16 de la ley 19.550 y era una sociedad nula de nulidad absoluta, con lo cual no podía regularizarse. Hoy, los cónyuges que están en una sociedad de la sección cuarta no tienen esa sanción de nulidad y pueden subsanar. A eso me refiero, que tanto los supuestos de resolución parcial, tanto supuestos de la antigua nulidad de las sociedades entre cónyuges que no eran regularmente constituidas conforme a los tipos permitidos por la ley, me llevaba a que no podía regularizar y era sancionatorio. Hoy el régimen de subsanación no es sancionatorio. O sea, cualquier situación de las que encuentren en el régimen de la sección cuarta puede ir a adoptar el estado regular de sujeto de derecho con el procedimiento de subsanación. ¿Está claro? Centros de imputación normativa. Formas, hay que diferenciar cada statu quo para saber cuál es el régimen de responsabilidad que le tengo que imputar en caso de incumplimiento de la obligación. ¿Está claro? Porque si los contratos se cumplen, si no hay problema, no importa si contraté con Gabriela, persona física, Gabriela, que representa una sociedad de la sección cuarta, o Gabriela, que representa una SRL o una SA. Cuando veamos los órganos sociales,
vamos a ver dentro de esos requisitos esenciales que como la persona jurídica es un ente ideal, no tiene una voluntad propia, sino que la voluntad la manifiestan sus órganos a través de un representante legal. Digo representante legal y no aplicamos la teoría del mandato en la ley 19.550 porque las personas físicas a cargo de la representación legal actúan en virtud de lo que dispone la ley 19.550 de acuerdo al tipo social adoptado. ¿Está claro? Bien, salto unos cuantos artículos de la ley y me voy al artículo 54, tercer párrafo, y ahí aparece lo que se llama la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, la teoría del disgregar of legal entity, la teoría del abuso de la personalidad jurídica. Esta es una teoría que nació como teoría y tuvo su primera normativa legal en todo el mundo. La primera legislación que adoptó y la plasmó legislativamente fue el artículo 54 de la ley 19.550, incorporada por la reforma de la 22.903. No estaba en la sanción originaria de la 19.550, sino que la incorpora la reforma legislativa. Hoy por hoy es receptada también en el artículo 144 del Código Civil y Comercial. O sea que esta teoría del abuso de la personalidad o de correr el velo de la personalidad jurídica, lo que hace es, no solo es aplicable a las sociedades de la ley 19.550, sino a todas las personas jurídicas del artículo 148 del Código Civil y Comercial. O sea, se traspolaron muchos institutos que ya estaban en la ley 19.550 en el derecho mercantil y se consagraron en la parte general del código. ¿Qué dice esta teoría? Yo estoy hablando de que una vez que constituye un sujeto de derecho o que hay una persona jurídica dentro de los principios del artículo 141 y siguientes del Código Civil y Comercial, hay un sujeto de derecho distinto de los socios que lo componen. Y lo que tratamos de ver hasta ahora es centros de imputación normativa distinta de las personas humanas o jurídicas que le dieron origen a ese sujeto. Adoptando entonces sí la teoría de que es un centro de imputación normativa, la ley nos dice en el artículo 54 ter que cuando los administradores o los socios serían solo los que ejercen la administración y representación legal. El órgano de administración que regula la ley tiene dos funciones. Una es administración y otra es representación, en un mismo órgano, el órgano de administración. Administrar es función interna y representar es función externa. Vamos de nuevo. Yo puedo tener un órgano de administración que pueda ser unipersonal o colegiado. Ya lo vamos a ver de acuerdo a los distintos tipos societarios. Si el órgano unipersonal o colegiado, nosotros primero decidimos qué acto vamos a realizar. A ver, órgano de administración tendientes al cumplimiento del objeto. Alquilamos tal inmueble o tal otro para establecer el comercio. Abrimos la cuenta corriente en un banco o en otro. Eso es administrar, tomar una resolución interna para poder cumplir el objeto social. Representar es la función externa. Aquella persona que esté investida de la representación legal va y suscribe el contrato de locación que resolvimos celebrar y celebra el contrato de locación a nombre de la sociedad. O va al Banco Provincia o al Banco Nación o cualquier banca pública o privada y abre la cuenta corriente a nombre de la sociedad. Bien, eso es representación. Cuando hablamos de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, se le va a aplicar a los administradores o representantes legales, que pueden coincidir ambos según el tipo social o no, a los socios, porque los socios pueden estar en connivencia con los administradores, o puedo tener una sociedad de solo dos socios, y los dos socios, supongamos tengo un SRL de dos socios, y los dos socios administran y los dos socios representan, porque la ley lo permite, esa configuración del tipo. Entonces puede aplicarse la teoría tanto a los administradores, a los socios,
o a la controlante o controlada de otro que ejerce el abuso de personalidad. A ver, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy utilizando el sujeto de derecho para violar la ley, el estatuto o los derechos de terceros, o hacer fraude, el juez podrá desestimar la existencia de la persona jurídica y ya no imputar el acto al sujeto de derecho, sino que hacerlo responsable de esos actos. Por eso se dice corre el velo, cuando hay abuso de la personalidad jurídica, corro el velo de la persona jurídica y ya no imputo el acto al representante legal o a los socios, sino a las personas humanas, perdón, me quedó siempre decir personas físicas, las personas humanas que ejecutaron el acto. Por eso en el órgano de administración, en nuestro ordenamiento jurídico, no se permite que esté en cabeza de otra persona jurídica, como pasa en el derecho comparado. La teoría del abuso de la personalidad jurídica es evitar que tras la apariencia del uso de una persona jurídica, yo viole los derechos de terceros, ¿sí? Ahora bien, ¿quién puede desestimar a la personalidad jurídica? ¿Cualquiera? No. El particular damnificado va a tener que intentar una acción en sede judicial y pedir al juez demostrar que hubo fraude, abuso de derecho, violación de la ley, el contrato, o que se violaron los derechos de terceros, y que no se impute el acto al sujeto de derecho, sino a las personas que están atrás. A ver, cuando veamos los distintos regímenes de responsabilidad en los distintos tipos societarios, vamos a ver lo siguiente. Si yo estoy en una sociedad colectiva o sociedades de personas, cuando hicimos la enumeración de los tipos, que ahora después lo vamos a ver, dijimos que había sociedades donde los socios respondían en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria, como son los socios de la sociedad colectiva, los socios en la sociedad de capital e industria, o los comanditados en las comanditas simples y comanditas por acciones. Que tenemos socios con responsabilidad limitada en los socios de la SRL, los socios de la SA o los comanditarios de las sociedades en comanditas simples y por acciones. Si yo estoy en un régimen de responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, los socios ¿cómo responden? Responden con todo su patrimonio por las obligaciones sociales contraídas por el sujeto de derecho, pero en forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Primero se va contra el patrimonio de la sociedad y solo que el patrimonio de la sociedad no alcancen pueden ir contra el patrimonio personal de los socios. Y solidaria significa que todos responden por el todo. ¿Qué quiere decir? Que si una sociedad colectiva está constituida por Bill Gates y XX, yo voy a ir contra Bill Gates. ¿Por qué? Porque sé que el patrimonio personal que tiene va a ser muy superior, digo XX, por decir a alguien que no tiene capacidad económica para responder por las obligaciones. Pero es solidaria, ¿qué quiere decir? Que si Bill Gates paga por esas obligaciones sociales, tiene derecho de repetición de sus otros socios. Él sabrá si se asoció o no, con quién se asoció. Pero cuando yo hablo de la teoría del abuso de la personalidad jurídica, desaparece este concepto de subsidiariedad y de solidaridad. Hay una responsabilidad simplemente mancomunada. ¿Qué quiere decir? Se responde en forma, eso era la sección cuarta, se responde en forma personal por todas las obligaciones. Ya no tengo que discutir previamente los bienes de la sociedad para después ir contra el patrimonio personal de los socios. Ahora, si yo estaba en un régimen, en un tipo social donde el régimen de responsabilidad es limitada al capital suscripto, los socios solo responden con lo que aportaron a la sociedad. Mi casa, mi auto, mi moto, el lugar de veraneo, todos los demás bienes que puedan ser de mi propiedad, no van a responder por las obligaciones sociales, en principio. Si yo quedo incursa en la teoría del abuso de la personalidad jurídica, el juez, independientemente, deben estar probados los supuestos de violación de la ley, el contrato, el estatuto o el abuso de la personalidad jurídica o el fraude a los terceros, donde el juez va a hacerme responder, sea cualquiera sea el tipo de responsabilidad en que yo esté, con todo mi patrimonio personal.
ustedes van a estudiar, y hay un caso, un trabajo práctico que lo van a ver, donde van a estudiar este abuso de la personalidad jurídica, y cuando hablo de la controlante y la controlada, supuestos que todavía no vimos, porque nosotros vamos a ver en el artículo 31, 32 y 33 de la ley 19.550 que el ordenamiento jurídico regula a las sociedades controladas, a las vinculadas y con participaciones recíprocas. Las sociedades vinculadas es aquella donde yo dije que tanto puede ser socio de una sociedad, una persona humana o una persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Que si una persona jurídica participa como socio en la constitución de otra persona jurídica, hay una vinculación. Después vamos a ver los regímenes de control vertical o horizontal. Hay una vinculación. Y la ley que dice en el artículo 31, esas sociedades podrán participar con la limitación que establece el artículo 31, salvo que fueran sociedades de inversión, o sea, aquellas que se crean justamente no con un objeto específico, sino para adquirir títulos o valores de otros sujetos de derecho. Eso lo permite la ley. No permite la participación recíproca. La sociedad A no puede participar en B cuando B participa a su vez en A. ¿Por qué? Porque esto lleva a confusión de patrimonios y que los terceros de ambos sujetos de derecho no sepan hasta dónde esa sociedad puede responder con su patrimonio personal. Y la sociedad controlada sí está permitido, que es aquella que ejerce un control permanente sobre otro sujeto, donde la participación que ese socio tiene en esa sociedad es tal que toma por sí solo las resoluciones sociales. Sociedad vinculada era cuando la sociedad socia no tiene una participación de tal magnitud que pueda por sí solo tomar las resoluciones sociales. La controlante es aquella que participa en un porcentaje tal que la resolución social de la sociedad de la que estamos hablando la toma un único sujeto de derecho. Entonces, ¿cuándo se aplica la teoría del abuso de la personalidad? A las sociedades vinculadas y a las controladas, sea la controlante o la controlada. Cuando ustedes vean en el trabajo práctico tanto el caso Swift del TEC o Armour la Negrita, que los vamos a analizar para la clase que viene, van a encontrar ahí cómo se puede hacer extensiva la responsabilidad de un sujeto a otro, y si es posible extenderlo o no fuera del territorio nacional, porque estas teorías nacen, o esos fallos nacen, en el caso Swift, Armour o la Negrita eran frigoríficos de acá de la ciudad de Berisso y Ensenada, donde estas eran subsidiarias de empresas multinacionales, eran frigoríficos donde la sociedad madre o la controlante estaban en el extranjero, principalmente en Inglaterra. ¿Qué pasó? Quiebra la sociedad, y en aquel momento cuando nosotros hablábamos de quiebra bajo el régimen anterior a la 24.522, la 19.551, había calificación de la conducta en la quiebra, cosa que hoy la ley lo suprimió. La 24.522 no establece la calificación de la conducta. Si la quiebra podía ser fraudulenta o no, y si la quiebra era fraudulenta, además de sanciones penales que tenían los administradores, había extensión de la quiebra de la sociedad a los socios, cualquiera fuera el tipo. El problema en estos casos fue que cuando se quiso hacer extensiva era un sujeto de derecho que estaba constituido en el extranjero, y la jurisdicción de los tribunales nacionales no pudieron hacer extensiva la quiebra a la controlante, que era una sociedad constituida en el extranjero. Vamos por paso. Tenemos la teoría del abuso de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo la estructura jurídica para perjudicar a terceros y me oculto tras esa persona jurídica, el tercero perjudicado deberá pedir al juez la utilización de la teoría del abuso de la personalidad. ¿Está claro? Esto es siempre lo que lo vemos nosotros ahora, es cuando veamos sociedades constituidas en el extranjero, y cuando veamos los supuestos del artículo 123, donde la misma ley 19.550 nos va a permitir que una sociedad constituida en el extranjero, dijimos que las sociedades no tienen nacionalidad. A partir de este caso Swift, Armour y la Negrita, también se crea la teoría de Bernardo de Irigoyen,
donde las sociedades no tienen nacionalidad, se constituyen en un país o en otro. Pero una sociedad constituida en el extranjero puede inscribirse en territorio nacional para ser accionista de una sociedad constituirse acá. Y ahí es donde empezamos con el problema de los regímenes de responsabilidad. Yo constituyo una sociedad anónima en la República Argentina, donde los socios son una sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos, y una sociedad constituida en Luxemburgo. Sociedades offshore, donde no podemos investigar, o en las Islas Caimanes o en las Islas Vírgenes Británicas, donde tenemos paraísos fiscales y donde no tienen por qué denunciar quiénes son los titulares de las participaciones sociales, y podemos no encontrar después personas responsables de los daños y perjuicios que se produzcan. Es lo que pasó con el caso Cromañón, donde la constitución de la sociedad titular de la discoteca eran sociedades constituidas en el extranjero. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Evitar el conjunto económico, evitar la conglomeración de personas jurídicas atrás de otra persona jurídica, donde no podamos encontrar un sujeto responsable. Por eso es que los organismos internacionales han obligado a los distintos países a crear, como pasó en nuestro país, a la Unidad de Información Financiera y a la creación del Instituto de la Declaración del Beneficiario Final, para establecer personas humanas responsables en caso de incumplimiento o de daños y perjuicios a terceros. Quiero decirle una cosa, en nuestro país existen los organismos de contralor, existe la Unidad de Información Financiera, existen los organismos de contralor en cada una de las actividades, sea Banco Central, sea Superintendencia de Seguros, sea la CNB, hay un montón de organismos de contralor. Lo que tenemos que hacer es que esos organismos de contralor funcionen para que no suceda otra tragedia de Once sin responsables, que no suceda Cromañón sin responsables, que no sucedan todos los hechos que tanta tristeza causan a nuestros habitantes en suelo argentino. Entonces, tenemos que permitir el uso de estas figuras jurídicas, pero también tenemos que tener un poder judicial efectivo y organismos de contralor efectivos para evitar que se perjudique a los terceros contratantes a través de la utilización fraudulenta de los sujetos de derecho. Bien, vamos a ver, preguntas hasta acá. Es un tema bastante difícil para entenderlo en la realidad que vivimos en nuestro país, ¿sí? Es un tema bastante difícil. ¿Preguntas? La teoría del abuso de la personalidad jurídica, que está consagrada, escuchen lo que les estoy diciendo, que está consagrada desde el año 1983 legislativamente, porque venía del common law, del derecho norteamericano y canadiense, donde el derecho es más consuetudinario, donde ahí sí es donde los jueces dicen, el derecho es lo que los jueces dicen que es, y es un derecho jurisprudencial, fue plasmada legislativamente en el año 1983. Recién después del año 2000 empezó a tener una aplicación práctica, o sea, era como que no se había logrado el uso de esta teoría. Empezó a aplicarse, empezaron las partes a intentar en sede judicial la aplicación de la teoría del abuso de la personalidad, y los jueces empezaron a dictar sentencias corriendo al sujeto de derecho y haciendo responsable a los socios que habían cometido los actos en violación a la ley, el estatuto, la moral o las buenas costumbres. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? Recién hablamos de que el artículo 11, cuando yo celebro el contrato plurilateral de organización o acto unilateral de voluntad en la SAU, me regula distintos requisitos esenciales. Requisitos esenciales que dijimos hasta ahí que eran no tipificantes y que se iban a convertir en tipificantes cuando yo adoptaba un tipo específico. Bien, ¿cuáles son esos requisitos esenciales? En primer lugar, que dice la individualización de los socios que lo componen, y por eso recién hablábamos con la teoría del abuso de la personalidad jurídica, yo tengo que individualizar qué personas humanas o jurídicas dan nacimiento al sujeto de derecho.
el elenco societario, como el sujeto de derecho puede durar y va a durar tal vez mucho tiempo más, trasciende a las personas humanas que le dieron origen, vamos a tener que individualizar a las personas humanas o jurídicas que le dan origen y también las que se van incorporando con posterioridad. O sea, yo no quiere decir que porque ingreso hoy a un sujeto de derecho me tengo que quedar eternamente hasta la extinción del sujeto de derecho. Dijimos recién que Diego, por ejemplo, había suscrito un contrato de sociedad y decidió irse a vivir al extranjero y quiere salir del sujeto de derecho. Él va a transferir su participación a otro socio o a un tercero, y así sucesivamente vamos a tener una concatenación de personas humanas o jurídicas que ingresan y salen de esa sociedad. ¿Qué es lo que nos pide la ley? En primer lugar, de personas humanas nos va a exigir como requisito esencial el nombre completo, el DNI, la nacionalidad. No quiere decir que la nacionalidad me establezca limitaciones, sino que es a los efectos de la individualización de las personas humanas que la integran. La CUIT, que no está dentro del artículo 11, inciso primero, pero es un requisito que se estableció por un decreto del Ejecutivo Nacional en el año 2001, cuando era presidente el doctor Néstor Kirchner, y fue ratificado por ese momento por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que todo contrato en materia de registración debe llevar la clave única de identificación tributaria o clave única de identificación laboral de las personas que celebran el contrato. El estado civil, si es soltero, si es casado, hoy tenemos que agregar bajo qué régimen, si estamos bajo el régimen de mancomunidad o bajo el régimen de separación patrimonial. ¿Y por qué me exige el estado civil? Porque si yo adquiero una participación siendo casada, esa participación va a ser ganancial, salvo que deje expresa constancia que la adquisición de las cuotas, partes de interés o acciones lo adquiero con el producido de un bien propio. Dijimos que eran bienes propios todos aquellos que los cónyuges llevan al matrimonio, los que adquieren con posterioridad por herencia, legado, donación o por sustitución de otro bien propio. Yo vendí mi autito que lo tenía como bien propio antes de casarme y ese es el dinero que invierto en la sociedad. Entonces yo quiero que las cuotas, las acciones o las partes de interés tengan carácter propio y lo voy a tener que así demostrar. Si yo no lo demuestro, esa participación es ganancial y tengo que establecer mi estado civil porque es importante para el momento de la transmisión posterior. Si yo después me quiero retirar de la sociedad y le vendo mis cuotas o mis acciones a Verónica y era un bien propio, basta con mi sola firma. Si era un bien ganancial, requiero el asentimiento conyugal del 470 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso necesitamos saber cuál es el estado civil del socio al momento de ingresar a la sociedad, para saber si su participación va a ser de carácter propia o de carácter ganancial. Si es soltero, también están los organismos registrales a partir del 2015, nos establecen que los contratos deberemos denunciar si se encuentran bajo unión convivencial o no por el régimen que les da el nuevo código a los convivientes. Entonces tenemos nombre completo, nacionalidad, DNI, CUIT o CUIL, estado civil para saber qué carácter va a tener la participación social, fecha de nacimiento, porque solo me va a determinar si soy capaz, si soy mayor de edad, y si no, vamos a ver si estamos en los supuestos de emancipación, que hoy quedó nada más el de la emancipación por matrimonio de la mujer a los 16 años, porque ya no hay más emancipación dativa a partir de que se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. Sí quedó bajo el régimen general del Código el que adquiere su capacidad por haber adquirido, por ejercer profesión particular y los bienes adquiridos con el producto de la profesión. Por ejemplo, un menor que se dedica a jugar al tenis, profesión libre, y que tiene capacidad porque el producido de los bienes que tiene lo adquiere por el ejercicio de una profesión habitual aun cuando sea menor de edad. La fecha de nacimiento es para saber qué capacidad tiene al momento de ingresar a la sociedad.
Y también me exige de las personas humanas el requisito de la profesión. ¿Por qué me exige la profesión? En primer lugar, porque hay ciertas personas que por profesiones determinadas tienen incompatibilidades o prohibiciones para constituir sociedades. Incompatibilidad los jueces, ¿sí? Los magistrados, los miembros del Poder Judicial, etcétera, no pueden constituir sociedades comerciales. Profesionales independientes, los escribanos solo pueden constituir en el ámbito de la provincia de Buenos Aires sociedades por acciones, no pueden ejercer el comercio por sí ni por interpósita persona. Y después porque hay leyes especiales que dicen que cuando el objeto de la sociedad sea específico del ejercicio de la profesión, solo va a poder estar constituido por estos profesionales. Por ejemplo, si yo constituyo una sociedad cuyo objeto sean los actos... Sí, Verónica. ¿Me quiere preguntar algo, Verónica? Si yo quiero constituir... Está muteada, por favor. Habilite el micrófono, Verónica. Ahí está, ahora sí. Sí, lo que le quería preguntar es lo siguiente. Usted dijo que la transmisión, el Estado civil era importante a los efectos de la transmisión de las acciones. De la participación social. Civil. ¿Qué? De la participación social pueden ser parte de interés, cuotas o acciones, ¿sí? Sí, bueno. Los efectos, ¿cómo hace si cambia el Estado civil? ¿Tiene que de alguna manera manifestarlo o porque ahí cambia todo? El Código regula a partir de la reforma de los dos regímenes patrimoniales matrimoniales que si usted hace una mutación de régimen, supongamos que usted estaba casada bajo el régimen de mancomunidad y pasa al régimen de separación, pero usted adquirió la participación bajo el régimen de mancomunidad, va a tener que formalizar un acta de mutación de régimen en sede notarial y ese acta de cambio de régimen se inscribe como una marginal en el certificado de matrimonio en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. Yo muté de régimen, hasta ahí, no hice nada más que cambiar, decir, señores, nosotros hasta hoy teníamos un régimen de mancomunidad y pasamos al régimen de separación, y no decimos nada, quiere decir que los bienes que adquirimos con anterioridad se rigen por el régimen anterior de mancomunidad. Ahora, en ese acta de mutación de régimen también podemos hacer una adjudicación y partición de bienes de gananciales. ¿Qué decimos? Que estas cuotas que eran de Verónica gananciales van a pasar a Verónica como propias y Carlos, el cónyuge de Verónica, que teníamos un rodado como ganancial, se queda con el rodado como propio. A ver, yo en el acta de mutación de régimen puedo hacer dos cosas. O solo mutar de régimen y no decir nada con relación a los bienes que ya tiene la masa conyugal, o adjudicar y partir cómo van a quedar los bienes que teníamos hasta ese momento. Vamos a decir, Verónica se queda con las cuotas del SRL y con el departamento de calle tal, y Carlos se queda con el rodado y con el inmueble de calle tal. Tenían gran cantidad de bienes y así lo dividen. Yo puedo adjudicar y partir bajo el nuevo régimen, o si no digo nada, quedan bajo el régimen de adquisición. ¿Está claro? O sea, usted va a tener que ir a un escribano, a hacer un acta de mutación de régimen, y en ese acta solo puede cambiar el régimen, dejando los bienes en el estado en que estaban, o cambiando el régimen de los bienes, asignando y adjudicando el carácter de propio ganancial a los bienes que tenía ya la masa conyugal. En eso hay libertad, el código permite que los cónyuges entre sí puedan resolver, aun cuando la compensación no sea equitativa. A ver, no quiere decir que porque usted se queda con un auto y su cónyuge se queda como propio con un inmueble, no importa si ustedes así lo resolvieron de común acuerdo, no importa la compensación de valores. ¿Está claro? O sea, eso lo va a resolver. Entonces, eso está regulado en el código, ¿sí? 443 y siguientes del código está el régimen de mutación y qué es lo que debemos hacer con los bienes preexistentes. Entonces, si yo mutuo el régimen y asigno los bienes otro carácter que no sea ganancial, voy a tener que hacer doble registración.
Primero, la registración en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas como una marginal de que mutamos al régimen. Segundo, si los bienes que estamos adjudicando, que eran gananciales y pasan a ser propios, voy a tener que anoticiar a los registros respectivos el cambio de régimen. Si el inmueble era ganancial de ambos cónyuges y lo asigné a uno de los cónyuges, tengo que anotarlo en el registro de la propiedad inmueble. Si el rogado era de ambos cónyuges y ahora pasó como propio de uno, voy a tener que notificar la mutación del régimen al registro de la propiedad automotor. ¿Está claro? Y ahí tenemos que ver si hay transmisión de propiedad o no, según fueran gananciales de administración conjunta o gananciales de administración reservada. ¿Saben cuáles son los gananciales de administración conjunta reservada? Lo explico. Bajo el régimen de ganancialidad, nosotros podemos tener un bien ganancial que es todo aquel adquirido durante el matrimonio. Y va los cónyuges en primeras nupcias, Verónica y Carlos, ya la casé con Carlos, Verónica y Carlos, y adquieren tal inmueble. Y el escribano hace la escritura y dice que Diego le vende a Verónica y Carlos, quienes adquieren en condominio por partes iguales. Ese es un ganancial de administración conjunta. Ahora pasó que Diego solo le vende a Verónica, y Verónica lo compra estando casada en primeras nupcias con Carlos, pero la escritura o el dominio lo pone solo a nombre de Verónica. El inmueble ganancial de administración reservada de Verónica, pero si Verónica lo quiere vender, como es ganancial, necesita el asentimiento del 470 para disponer posterior. La diferencia está en que el otro cónyuge ahí tiene un derecho a la ganancialidad, que se produce al momento de la disolución de la sociedad conyugal, muerte, divorcio, separación judicial de bienes o mutación de régimen. ¿Está claro? Bien. Volvemos. Íbamos por profesión. Sí, estábamos en profesión. ¿Por qué? Porque hay leyes especiales, a su vez, aparte de las inhabilidades o prohibiciones que tienen determinados profesionales, hay leyes especiales que dicen que para objetos determinados tienen que ser todos de determinada profesión. Por ejemplo, yo tengo las sociedades de medios o de profesionales, supongamos abogados, que esto es discutido, pero bueno, vamos a hacerlo en términos generales. Abogados que se constituyen una sociedad con el objeto de brindar asesoramiento jurídico. Los colegios profesionales exigen que todos sean profesionales matriculados y que a su vez, al momento de la transmisión de esa participación social, a su vez incorporan personas humanas con las mismas características. Si fueran martilleros o corredores públicos, la ley 20.066 exige que para actos de corretaje o de remate sean todos corredores o martilleros públicos matriculados. Si yo voy a la ley de productores asesores de seguros, que son aquellos que intermedian en la concertación de contratos de seguros entre la compañía aseguradora y los particulares, me dice que las sociedades de productores asesores de seguros deben estar todos constituidos por productores asesores matriculados. O sea, la profesión que como requisito esencial lo regula el artículo 11, inciso primero, se requiere porque hay leyes especiales que establecen limitaciones para la conformación de determinadas personas jurídicas con determinado objeto. ¿Está claro? Y después de la profesión, la ley me establece que debo fijar el domicilio del socio. El domicilio del socio, persona humana o persona jurídica, va a ser donde le van a ser válidas las notificaciones. Si el socio se muda y no notifica a la sociedad que se ha mudado y es notificado en el domicilio anterior, está debidamente notificado porque tiene él la carga y la obligación de notificar al órgano de administración de la sociedad que se ha mudado. Si en cambio tenemos personas jurídicas que constituyen otra persona, los que son socios son personas jurídicas, acá tenemos que empezar a visualizar lo siguiente. ¿Qué personas jurídicas pueden constituir una persona jurídica regularmente constituida o una sociedad conforme a uno de los tipos regularmente constituidos? No hay inconveniente en decir que una sociedad regularmente constituida podrá formar parte de otra sociedad regularmente constituida. Eso no tenemos ningún inconveniente. Con la limitación del artículo 30 que dice las sociedades por acciones solo van a poder constituir otras sociedades
solo sociedades que sean por acciones. O sea, una sociedad anónima no va a poder formar parte de una SRL con la limitación del artículo 30, pero una SRL sí puede formar parte de una sociedad anónima. Y la otra limitación que incorpora la reforma legislativa a las personas jurídicas es la de la SAO, que una sociedad anónima unipersonal no puede estar constituida por una otra única accionista sociedad anónima unipersonal. ¿Está claro? Bien. En cuanto a las demás personas jurídicas, preguntamos, ¿una asociación civil puede formar parte de una sociedad regularmente constituida? ¿Una fundación puede formar parte de una sociedad regularmente constituida? ¿Una cooperativa puede formar? ¿Una mutual? ¿Un sindicato que tiene personalidad gremial puede? A ver, los escucho. Por eso los mandé a Derecho Civil 1, a estudiar asociación civil, fundación, simple asociación. Y hoy tendríamos que decir, una sociedad de la sección cuarta, ¿podría formar parte de una sociedad regularmente constituida? Porque ahí la ley dice, puede ser persona humana o jurídica. Y ahora tenemos que empezar a desmembrar estas personas jurídicas que pueden ser socias. A ver, ¿quién se anima? Vamos con la asociación civil. Constituimos una sociedad cuyo objeto es un aserradero, o sea, la compra, producción y comercialización de madera. Los socios son Juan, Pedro, Carlos, Los Tilos SRL y el taller protegido Asociación Civil Barrio Las Quintas. Les llega ese estatuto, ustedes son el organismo de control societario y tienen que hacer el control de legalidad. Control de legalidad significa si ese contrato está conforme a los requisitos del artículo 11 y del tipo social adoptado. Y entre ellos, a ustedes les aparece una sociedad regularmente constituida y una asociación civil. ¿Qué hacen? Porque no quiere decir que una persona jurídica puede formar parte de otra persona jurídica y solo las sociedades regularmente constituidas pueden dar nacimiento a otra sociedad regularmente constituida. Esa es una máxima fácil y simple con la limitación del artículo 30 y del último párrafo del artículo 1. Vamos a las otras personas jurídicas. ¿Qué opinan? Todos los que están ahí ocultos, ¿están durmiendo o me escuchan? A ver, Rodrigo, queremos hacer una SRL. La SRL la... ¿Por qué, Rodrigo? Espere, ¿hay un artículo de qué ley? ¿De la ley 19.550? ¿De dónde? Bueno, no importa, una ley. ¿Y dónde están reguladas, Rodrigo, las asociaciones civiles? Lo dije hoy tempranito, que antes no tenían una ley específica, pero la reforma legislativa los estableció, le digo a partir de qué artículo. Cuando empiece a enumerar a las personas jurídicas privadas, a partir del artículo 168, regula el Código Civil y Comercial a la asociación civil, termina la asociación civil en el artículo 192 y arranca con las fundaciones. ¿Qué me dice usted? A ver, lo escucho, Rodrigo, no iba mal. Yo lo escucho, a ver. Espero. ¿Los demás no lo ayudan a Rodrigo?
A ver, Sergio, Mabel, Camila, Catalina, Belén, Sofía, que no las veo, Marta, Pilar, Agustín, Celina, Victoria, Luisina. Veo a Verónica, a Diego y a Sofía. ¿Los demás? La asociación civil, y no sé, El 162 del Código Civil y Comercial, Rodrigo. Rodrigo dice que existe una norma específica en la regulación en materia de asociaciones civiles que le prohíbe constituir sociedades comerciales. ¿Los demás? ¿Qué opinan? Vamos estudiando, vamos subiendo los power para que los vayan estudiando. En realidad no hay norma, Rodrigo, que lo prohíba. Pero sí le voy a decir una cosa, no le puedo decir que está mal lo que usted dice, está mal de que no hay norma, ¿sí? En principio, este punto es un ni. ¿Qué quiere decir un ni? Que ni sí ni no, y según las circunstancias, los distintos organismos de contralor, según el objeto y según que no haya... acá el problema es este. La asociación civil persigue el bien común, no distribuye dividendos, y el patrimonio que conforman, los bienes que conforman el patrimonio de la asociación civil es para el cumplimiento del objeto de bien común. Si yo paso a integrar parte de una sociedad comercial, dice la doctrina, adquiero una participación por la asociación civil de la sociedad, entro ya en una actividad de lucro riesgosa. La sociedad puede dar ganancias o pérdidas. Era como dijimos que el empresario era el titular de la empresa, que corre con la organización de los factores de la producción, pero eso es el que percibe los beneficios, pero el que debe correr con las pérdidas que le ocasiona la actividad. Y parte de la doctrina pensaba como Rodrigo, dice, si yo pongo patrimonio de la asociación civil en una actividad riesgosa, como es el giro de una actividad comercial o de una sociedad comercial, peligra el fin último que era el de la asociación civil. Otra parte de la doctrina interpretó lo siguiente: si esa asociación civil forma parte de una sociedad donde la responsabilidad está limitada al capital suscripto, donde la participación que aporta la asociación civil a la sociedad comercial no merma el giro de la asociación civil y la responsabilidad está limitada, y a su vez el objeto tiene vinculación directa, podríamos admitirlo. Y así lo han hecho los organismos de contralor. Y es el ejemplo que yo les di. Tengo una sociedad que es un aserradero. ¿Qué hace? Comercializa madera, ¿no? El aserradero. Bien. ¿Ustedes saben lo que es una asociación civil, un taller protegido? Son entidades que nuclean a chicos o personas con alguna discapacidad, pero que por lo general ponen talleres donde aprenden a hacer muebles que a su vez comercializan. O sea, la asociación civil que le permite, traigo a estas personas menores o mayores con discapacidad, pero que pueden desarrollar una tarea, en este caso la producción de muebles, y esos muebles que producen a su vez los comercializo. No los comercializo con fin de lucro, sino para que los bienes que vende la asociación civil puedan adquirir nueva madera para seguir haciendo la producción y poder brindando el bien común, que es permitir el desarrollo de aptitudes personales de estas personas nucleadas en el taller protegido. Y yo le estaba diciendo que esa asociación civil formaba parte del aserradero, y que hacía que los dividendos que van a percibir en esa sociedad anónima o en ese SRL, se le pagaba con bienes específicos o materias primas específicas que le permitían el cumplimiento del objeto de la asociación civil. O sea, en principio, Rodrigo, la doctrina dice no, porque se estaría desvirtuando el fin de la entidad civil en una sociedad comercial. Pero hoy por hoy la realidad es esta. Si el objeto de la sociedad comercial tiene alguna vinculación con el de la asociación civil, si no se compromete tanto patrimonio de la asociación civil en el giro de la sociedad comercial que no permita la continuidad del sujeto de derecho, esa asociación civil, demostrado mediante un balance al momento de la constitución, podrá constituir.
O sea, seguimos bajo el ni, van a encontrar supuestos que sí, supuestos que no, que se lo deniegan. Es muy fina la línea donde el organismo registral societario, sea en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, sea en la ciudad en Cava o en otra jurisdicción, donde admiten o no, aun cuando la doctrina se va unificando en todo el territorio nacional, la posibilidad de que una asociación civil constituya una sociedad comercial. Con la fundación pasa lo mismo. Las cooperativas y las mutuales pueden ser personas jurídicas que formen parte de una sociedad comercial. Y las sociedades de la sección cuarta, si pueden adquirir bienes registrables, podrían adquirir la participación en una sociedad. ¿Qué deberían cumplir? Con los requisitos del artículo 23, ratificar el contrato y decir quiénes son los socios. Todavía en la práctica, desde la sanción del código y la vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, por lo menos en la provincia de Buenos Aires no hemos tenido ningún contrato donde una sociedad de la sección cuarta quiera formar parte de una sociedad regularmente constituida. Entonces, personas jurídicas van a ser personas jurídicas, sociedades regularmente constituidas, las asociaciones y las fundaciones con las limitaciones que hablamos, las cooperativas y las mutuales sí, los sindicatos también, y tenemos que hablar de sociedades constituidas en el extranjero. Una sociedad constituida bajo la legislación de otro país, ¿puede ser socio de una sociedad constituirse en la República? Sí, lo está permitiendo el artículo 123 de la ley 19.550. ¿Qué dice la ley? La ley dice que esa sociedad constituida en el extranjero, en primer lugar, deberá inscribir sus estatutos en alguna jurisdicción del territorio nacional. Para yo poder constituir una sociedad en la República, ser socio o accionista de una sociedad, constituirse en la República, debo primero inscribir todos mis estatutos que van a venir de Luxemburgo, de Suecia, de China, de Sudáfrica, de México, de acuerdo a lo que hubiera otorgado, de acuerdo a la ley del país de origen, debidamente legalizado y apostillado por la Convención de La Haya, más la traducción si fuera en idioma extranjero, y inscribirlos en el territorio nacional. ¿En dónde? En la DPPJ de la provincia de Buenos Aires, en el IGJ en Cava, en la Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público en Córdoba, etcétera, donde quiera. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Fijar un domicilio en la República, van a tener que traer un instrumento, hablo de instrumento, no hablo de acta, porque la forma de los documentos se rige también por la ley del país donde provienen. Un documento donde el órgano de la sociedad del país de donde proviene decide inscribirse en los términos del artículo 123 en la República Argentina. Designan un representante y fijan un domicilio. Una vez que se han inscrito en territorio nacional, pueden constituir sociedades de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque el artículo 30 no se aplica extraterritorialmente. La ley, el derecho, el ordenamiento jurídico argentino establece que las limitaciones a la capacidad establecidas por el ordenamiento jurídico argentino no se aplican extraterritorialmente. O sea que una sociedad por acciones constituida en España podría formar parte de una SRL en la República Argentina. A eso me refiero, en que a las limitaciones de la capacidad no se aplican extraterritorialmente. Y de las personas jurídicas, ¿qué más debemos hacer? Primero, acreditar quiénes son, sus estatutos, sus datos de inscripción, la personería y el domicilio social. Y también de la persona jurídica debemos consignar la CUIT, la clave única de identificación tributaria. Esos son los requisitos que en todo contrato plurilateral de organización tenemos que individualizar a los efectos de saber quiénes son las personas humanas o jurídicas que constituyen la sociedad. ¿Está claro? Después la sociedad debe fijar un domicilio, dice dentro de los requisitos esenciales del artículo 11. Y acá vamos a diferenciar entre sede y domicilio. Domicilio es la jurisdicción donde vamos a inscribir el contrato. El domicilio estará en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Misiones, en Mendoza, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego o en Entre Ríos. Ese es el domicilio. Es el que me fija la competencia del órgano de registración. La sede
es donde van a ser válidas las notificaciones, que va a estar en la jurisdicción que elegimos, pero que se individualiza con calle, número, localidad, partido. Lo que la ley dice debe tener un domicilio. Y después en el segundo párrafo del artículo 11, inciso segundo, dice, si no constare la sede, esta podrá acompañarse por nota separada firmada por el representante legal. ¿Qué quiere decir? Que en el estatuto no me puede faltar la jurisdicción donde la voy a registrar. Debo decir si es Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes o Misiones. Y la sede la puedo acompañar aparte. Supongamos que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede sería calle Córdoba 1320, piso tercero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No puede faltar el domicilio, la sede puede acompañarse por documentos por separado. Y después cuando veamos la técnica de redacción de los estatutos, vamos a encontrar que los estatutos van a tener lo que se llama un acta constitutiva y el estatuto propiamente dicho. Son técnicas de redacción de instrumentos. En el acta constitutiva podemos establecer todos los elementos que sean mutables. ¿Qué quiere decir? Que en el artículo del estatuto te vamos a fijar el domicilio, jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y en el acta, que es un elemento mutable, podemos establecer en calle 48, 320, la localidad de Partido de La Plata. Porque entonces si nos mudamos dentro de la provincia, no tenemos que hacer reforma del estatuto. Vamos a tener que comunicar el cambio de sede al organismo registral societario, pero no implica una reforma de estatuto, en el cual los quórum y las mayorías del órgano de gobierno, que vamos a ver es el que toma las resoluciones sociales, son inferiores a los que requiere cualquier reforma del estatuto social. Entonces, en el acta vamos a poder poner los elementos mutables y en el estatuto todos aquellos elementos que requieren reforma estatutaria. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, para la clase que viene vamos a estudiar todos los requisitos esenciales del artículo 11. Los vamos a terminar de desarrollar la clase próxima. Vayan viendo el trabajo práctico, cualquier duda me preguntan. ¿Sí? ¿De hoy no tienen ninguna consulta? Bueno, entonces el miércoles próximo a las 8 nos encontramos nuevamente. Estudien y vayan haciendo el trabajo práctico. Trabajo presentado fuera de término no es corregido. ¿Está claro? Es como trabajo no presentado. Bueno, nos vemos el miércoles. Sigan bien. Igualmente. Luego. Nos vemos, profe. Gracias.